Roma, viernes 30 de abril de 2021, una treintena de jóvenes de la fraternidad política Chemin Neuf de varios países se reúnen para encontrarse con el Papa Francisco durante una audiència privada. La fraternidad política reúne a jóvenes de diferentes países y culturas políticas, deseosos de actuar en el mundo en nombre de su fe, de comprometerse con la paz y la unidad. Este encuentro con el Papa Francisco es muy esperado, ya que las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti han sido una fuente de inspiración para estos jóvenes. Viene ante usted jóvenes procedentes de 16 países diferentes, de los 5 continentes, de diferentes iglesias cristianas, animados por una misma pasión por el bien común. Y es por eso que queremos orar a su lado como hermano, porque compartimos la preocupación de un mundo donde el individualismo nos ha hecho sordos al grito de la tierra y al grito de los pobres. Nosotros queremos dar testimonio de cómo jóvenes, hombres y mujeres se movilizan juntos para llevar esperanza y paz. Nos gustaría recibir de su parte, de la Iglesia, una palabra de envío y de sabiduría, para que la esperanza que portamos pueda irradiar y llevar a otros jóvenes cristianos a atreverse a ponerse las botas y entrar en el juego de constructores del mundo de mañana. Cari amici, vi incoraggio. Queridos amigos, los animo a no tener miedo de recorrer los caminos de la fraternidad y de construir puentes entre las personas, entre los pueblos, en un mundo en el que siguen construyendo tantos muros por miedo de los demás. A través de sus iniciativas, sus proyectos y sus actividades, hacen visible una iglesia pobre con y para los pobres. Una iglesia en salida que está cerca de las personas en situación de sufrimiento, precariedad, marginación y exclusión. De hecho, como ustedes bien saben, cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. Pero no son números, sino personas. Para mí lo que surge de esta reunión son dos cosas. Por un lado, la valentía. Él nos anima a los jóvenes a implicarse, porque hay mucho en juego. Habló en particular de una carrera frenética por el tener, por un título. Y para nosotros, el desafío es realmente poder comprometernos en la lucha contra la pobreza. A mí particularmente, eso me habla más porque acabo de terminar los estudios en solidaridad internacional y los desafíos de la pobreza, especialmente en África, en el África de los Grandes Lagos, los retos de la paz son importantes. Nos habló de los exiliados, de las personas migrantes que llegan a nuestros países y nos dijo, de hecho, tenemos que conocerlos y conocerlos como personas. Dejar de hablar de números todo el tiempo, de masas. Dijo 3 verbos. Hay que encontrarse, ya que es encontrándonos con estas personas que llegamos a conocerlas. Y es conociéndolas, como llegamos a entenderlas. Y entendiéndolas después, podremos cambiar el mundo y hacer grandes cosas llenos de Espíritu Santo. Estos 3 verbos, encontrar, conocer, comprender, realmente resonaron en mí. Fue muy conmovedor, muy desafiante, lo cual hace eco de mi compromiso con el JRS, el Servicio Jesuita para Refugiados en París. Con los jóvenes de sus sociedades, hoy más que nunca, ustedes se enfrentan a retos en los que está en juego la salud de nuestra casa común. Se trata realmente de una conversión ecológica que reconoce la dignidad eminente de cada persona, su propio valor, su creatividad y su capacidad para buscar y promover el bien común. Lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia nos enseña concretamente que todos estamos en el mismo barco y que solo podremos superar las dificultades si aceptamos trabajar juntos. Estoy comprometido con la ecología dentro de un colectivo de estudiantes y jóvenes diplomados llamados a un despertar ecológico. Recuerdo que nos invita a vivir en fraternidad y seguir a Cristo y comprometernos con el mundo viviendo en una fraternidad, y eso es lo que vivimos con la fraternidad política Chemin Neuf.
El Papa habló de una iglesia que se hace pobre por los pobres. Y por eso me pregunté, ¿quiénes son estos pobres? Creo que la respuesta es aquel que está a mi lado. Quizás debamos prestar más atención a quienes nos rodean, quienes muy a menudo enfrentan múltiples tipos de pobreza. Puede ser el vecino que está solo y necesita compañía, un hermano, un familiar con algún problema. Llegar a conocer gente significa abrir los ojos y mirar a las personas que nos rodean. Después de este encuentro con el Papa Francisco, lo que puedo escuchar de estos jóvenes comprometidos en la fraternidad política o de los que preparan Changemakers este verano es ante todo el encuentro con un hombre sencillo, humilde, que invita, que inspira esta humildad en acción. Y luego el envío en misión, permaneciendo enraizados en Cristo, para poder irradiar su propio entusiasmo, su propia esperanza, en particular entre los jóvenes después de este tiempo de pandemia. Lo que más me conmovió durante este encuentro con el Santo Padre fue la invitación a recorrer los caminos de la fraternidad para construir puentes en un mundo donde todavía se levantan tantos muros por miedo a los demás. En mi país, el 30 de abril era un gran día. Era la conmemoración de los jóvenes mártires de Buta, que fueron asesinados porque se negaron a ser separados por etnias. Para mí y para los jóvenes y los menos jóvenes de Burundi, es un testimonio fuerte, porque estos jóvenes entendieron el significado de la unidad que conduce a la reconciliación, al perdón. Yo diría que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas, sino siendo iluminados por la palabra de Dios. No hay mayor amor que dar la vida por los que amas. Es el 30 de abril de 1997, en el Seminario Menor de Buta, situado en el sur de Burundi. Los jóvenes seminaristas pertenecen a dos etnias, los Hutus y los Tutsis. En plena guerra civil, el seminario es atacado por fuerzas armadas queriendo separar a los jóvenes según sus etnias para matar a unos y dejar con vida a los otros. Los jóvenes se niegan a ser separados y 40 jóvenes de ellos van a encontrar la muerte. Viven juntos sus últimos momentos en la compasión y el amor fraterno. Cuando nos atacaron aquí, yo estaba en 8º grado. Todavía era joven. Tenía 16 años y me faltaban 2 días para cumplir 17 años. Yo era joven. Lo que cambió es que regresé a la escuela aquí. Teníamos miedo, pero lo que ha cambiado mucho en mi vida es que hoy no tengo miedo de decir la verdad. Estos 24 años han permitido vivir un periodo de duelo que ha sido muy importante para los jóvenes, los padres y los educadores. También aprendieron a unirse, a orar, a entender juntos lo sucedido. 40 jóvenes adolescentes mostraron un camino, el único que puede conducir a Dios, a la paz, a la unidad, a la reconciliación. Por supuesto, se entregaron a sí mismos. Dieron la vida porque ellos mismos fueron inspirados por Cristo. Eran cristianos. Nosotros mismos, de hecho, al educarlos, les hablamos mucho de la oración. Los invitamos a seguir a Cristo, que es nuestro Maestro, el de todos.
Perdí a mi hijo Patrick. Era mi cuarto hijo y el mayor entre estos jóvenes. Cuando me enteré de que estaba muerto, quedé como fulminado, porque nunca pensé que semejante horror ocurriera aquí en el seminario. Le hablé a mi hijo, me dirigí hacia su cadáver. Hijo mío, cuando te recibimos estábamos alegres. Tu desaparición nos entristece. Vete en la alegría, hijo mío. Nunca peleaste con nadie, porque nunca escuché a mi hijo discutir con nadie. Si estos jóvenes murieron, permaneciendo unidos por amistad, fraternidad, valentía, es porque fueron inspirados por su Creador, inspirados por Cristo, que dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos mismos, estos alumnos, pronunciaron esta frase y esta palabra salió de lo más profundo de sus corazones. Esto significa que hoy, al alegrarnos con su gesto, también debemos seguir este modelo. Es decir, es un momento para preguntarse: ¿yo perdono? ¿No va a ser este año una invitación al perdón? Todos tenemos algo que debe ser perdonado o por perdonar. La fraternidad que se vivió aquí tuvo su origen en la palabra de Dios, que nos fue enseñada en el diálogo con nuestros educadores y en la educación recibida de nuestros padres. Pero yo diría que ese día el Espíritu Santo nos visitó, quizás para que nuestro país encuentre la salvación. 24 años después de esta masacre, hay muchos frutos. Veo, por ejemplo, en la región en la que vivimos, gente que viene a decirme que gracias a los mártires de la fraternidad se han podido reconciliar en su familia. Conozco personas que han dejado de ir a los tribunales cuando tienen problemas de tierras en su familia, porque algunos, encontrándose aquí para rezar, se dicen después: ¿qué sentido tiene seguir discutiendo cuando hay un ejemplo de fraternidad, de unidad, de paz ante nosotros? ¿Por qué no imitarlos? Cuando vienes a orar aquí y tienes grandes preocupaciones en tu corazón o problemas de divisiones que surgen de vez en cuando en el vecindario, cuando vienes aquí y rezas, sientas que realmente te apaciguas y te dices a ti mismo que estos niños nos han mostrado el ejemplo que debemos seguir. Esto nos ayuda en nuestro vecindario a respetarnos y vivir en armonía. Si volvemos sobre estas historias de las etnias Hutu y Tutsi, en nuestro vecindario, las personas que vienen aquí en peregrinación superan esas divisiones y viven en armonía. Ahora hemos superado esos problemas de división. Eso es lo que yo hacía. Nunca le impedí a mis hijos salir con quien quieran, menos respecto a los grupos étnicos. Nunca. Por eso me refería al proverbio Rundi que dice: un Hutu puede ser malo como también lo puede ser un Tutsi. Puedo animarlos diciéndoles que lo que están haciendo es la obra de Dios y nadie puede tener esto. La verdad siempre será la verdad, incluso si nadie se atreve a decirla, y la mentira siempre será una mentira, incluso si es dicha por todos.
Hay personas que se comprometen, que quieren entregarse, que quieren dar sentido a sus vidas, que realmente darán su vida, su tiempo a los demás, y esto es una maravilla. También es el ejemplo de Buda, porque cuando alguien se niega a ser cobarde, cuando alguien se niega a ser traidor, es porque quiere el bien de sus hermanos. Entonces, juntos avanzaremos hacia la verdadera paz, la verdadera unidad, la verdadera armonía, la verdadera reconciliación. Es entregándonos a los demás que sanaremos a nuestro pueblo burundés. ¿Cómo el Evangelio moldea al mundo? Jóvenes se levantaron en Burundi, sensibilizados por la misma pregunta. ¿Cómo el Evangelio podía ser la base, el fundamento de una renovación para que la historia del país no se repita? Budapest, julio de 2021. La primera edición de Changemakers, festival organizado por la comunidad Chemin Neuf, reúne a un centenar de jóvenes de varios países europeos. Estos tienen en común el deseo de ser agentes de cambio y de encarnar su fe a través de un compromiso concreto con los más pobres, por la protección de la creación o por la justicia y la reconciliación. Ferenc pápa általában is nagyon inspirál engem, de Una de las cosas que inspiraron originalmente a Changemakers es el libro Soñemos juntos, el camino a un mundo mejor. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer al Papa Francisco, todos habíamos leído ese libro. Para nosotros fue una confirmación muy grande de la intuición, de la visión, del llamado que sentimos por Changemakers. elképzelésnek, annak a látásnak, annak a hívásnak, amit a Changemakers kapcsán éreztünk, ami pedig nem más, mint az, hogy lépjünk ki a Un llamado komfortzónából, que en el fondo es a salir de nuestra zona de confort ne csak reagáljunk y no valahogy contentarnos a COVID simplemente con reaccionar krízisre, como hanem podamos legyünk ante la crisis de COVID, kreatívak, sino que és seamos jöjjünk creativos, össze, a que nos és, encontremos para soñar juntos, és álmodjunk, pero de no csak solo soñar, álmodjunk, hanem tegyünk, también para és actuar, tegyünk együtt, actuar egy olyan juntos helyen, en un lugar ahol donde la nagy pobreza sea szegénység, grande, ahol donde nagyon existan nagy problemas szociális sociales problémák muy vannak. importantes. Tehát a 8. kerületben vagyunk, Budapesten, Magyarországon. Estamos en el distrito 8 de Budapest, Hungría. Es un barrio en el centro de Budapest. En este barrio, las tensiones sociales son grandes y poseen muchas caras. Con Changemakers, esto es exactamente lo que queríamos experimentar. Construimos puentes entre diferentes culturas, diferentes estratos sociales, y para eso el Distrito 8 se adecua perfectamente. El lugar donde estamos es también el lado más pobre y abandonado del distrito. Hanyagoltabb oldala a 8. kerületnek. Los jóvenes participaron en varios proyectos concretos en los que trabajaron a lo largo de la semana para entrar en acción desde ya. También dimos la bienvenida a muchos ponentes, ellos mismos ya changemakers en sus campos, o portadores de cambio o esperanza para el mundo, y que vinieron a compartir su experiencia con nosotros y enriquecer nuestra reflexión sobre los diversos temas sociales que queríamos abordar. El primer día, cuando nos reunimos con los participantes del proyecto Laudato Si, fue realmente impresionante ver a las personas que estaban presentes. Conocí a una pareja polaca que hace exactamente el mismo trabajo dentro del movimiento católico internacional Laudato Si por el clima que yo hago en Suiza con amigos de las iglesias protestantes. Gente que realmente trabaja con un espíritu muy cercano y sobre el mismo tema. La pedagogía del festival, con el trabajo en pequeños grupos todos los días sobre proyectos concretos, se construyó sobre la estructura del libro Soñemos juntos. Először is egy ideje a látásnak. El primer paso es ver, contemplar, orar. Atreverse a mirar a nuestro alrededor y ver la realidad, aunque sea difícil, aunque sea demasiado, y aunque sintamos que no sabemos por dónde empezar, pero hay que atreverse a ver.
El segundo paso es atreverse a elegir. Es hora de elegir. Si me he encontrado con Cristo, esto inevitablemente tiene consecuencias. Y para mí, aquí y ahora, ¿cuál es la consecuencia? Es lo que tengo que decidir. Y el tercer paso es actuar, concretar lo que se ha decidido para que no quede en una decisión teórica, sino para que nos atrevamos a ponernos en marcha, encontrarnos con otros y actuar. Este es el camino que seguimos durante esos 5 días. Participé en el proyecto que consistía en crear arte a partir de residuos. Decidimos salir a la calle y hablar con la gente que vive en este barrio. Escuchamos a la gente decir que quieren que este barrio sea un lugar donde todos puedan sentirse como en casa. Y también dijeron que lo que este barrio necesita es una esperanza, una transformación. Entonces creamos un espacio para sentarse que pareciera un salón, un lugar donde las personas pueden estar juntas. También con mensajes, símbolos que representan la esperanza y la transformación, como esta mariposa detrás mío. Creo que la toma de decisiones es la parte más importante del proceso de cambio, porque ver es una cosa, y una vez que estás en acción, todo se encadena. Por ejemplo, hace unos años, en una ciudad de los Países Bajos, había un campamento de tiendas con alrededor de 100 personas indocumentadas viviendo allí y manifestándose. Era la única forma de estar a salvo en Holanda, porque protestar es un derecho, es el único derecho que tienen. Y luego me di cuenta de que empezaba a oscurecer, a hacer frío, y de que había un campamento de carpas en mi ciudad, a unas calles de distancia. Pensé para mí, hay algo que no funciona aquí, si la gente tiene que esconderse en tales circunstancias. Y luego pensé, tal vez deberíamos ir, bueno, tal vez hoy, tal vez mañana, la semana que viene, o tal vez incluso después. Así que tuve que ponerme en una situación en la que ya no podía postergarlo. Entonces llamé a un amigo, le dije, esto es lo que pasa, ¿podríamos ir juntos? Porque te animas más cuando vas con alguien, ya que no sabemos qué vamos a hacer, no buscas un programa, un plan o una solución, vas, eso es todo. Y eso es lo que hice. Le dije, llamemos, vayamos mañana y fuimos. Y por supuesto, nos recibieron con los brazos abiertos, con café y té, comida, charla. Y a partir de ahí, es una especie de punto de no retorno, porque quedas conectado. Uno de los proyectos propuestos en Changemakers, Palabra, Espíritu y Justicia en la Calle, permitía experimentar hasta qué punto el Espíritu Santo es actor del cambio. Fue dirigido por el pastor presbiteriano estadounidense Bob Ekblad, fundador de Tierra Nueva, un ministerio que lleva el Evangelio a los marginados de la sociedad. Cada día comenzábamos mirando un ejemplo de la misión de Jesús en los Evangelios. Así que comenzamos con Jesús yendo a la orilla del mar de Galilea, viendo a los pescadores arrojar sus redes al mar, y luego llamándolos a seguirlo para hacerlos pescadores de hombres. Luego, estudiamos los detalles de la historia, pensamos en cómo podríamos ponerla en práctica en las calles del barrio donde se estaba llevando a cabo el festival. El primer día fuimos a este barrio, el Distrito 8. El primer día fuimos a este barrio, el Distrito 8. Y le pedimos a Jesús que nos diera sus ojos para ver lo que Él ve, que nos diera un corazón compasivo. La idea era tratar de notar lo que el Espíritu Santo nos estaba mostrando y orar, bendecir las calles y las personas que veíamos, y luego estar listos para atenernos y acercarnos a la gente para ofrecerles orar por ellos o bendecirlos. Caminé con mis amigos, fuimos a encontrarnos con un chico en la calle, así nada más, fuimos a saludarlo.
De hecho, se sorprendió un poco, porque normalmente en este barrio no es muy normal encontrarse así con la gente. Al final, oramos por él. Cuando terminamos de orar por él, dijo, muchas gracias. Estoy muy feliz porque todavía hay gente buena en este mundo. Para nosotros fue una bendición y creo que para él también. Salimos a la ciudad varias tardes y oramos por la gente en las calles, por aquellos que son más vulnerables, que pueden necesitar más ayuda. Para mí fue muy hermoso ver cuánta gente necesita que se ore por ella, cuán abiertos están a ser bendecidos. Orar por tal o cual enfermo. Fue una experiencia increíble, orar por la gente con el grupo en el que estaba y, en muchos casos, ver las lágrimas de alegría en sus ojos. Las lágrimas de gratitud porque alguien había orado por ellos. Durante la semana hicimos un Via Crucis que llamamos Camino del Ubuntu, que fue un momento muy fuerte, creo que para todos, porque tuvimos la posibilidad de hacerlo en el distrito. Así que salimos y caminamos por las calles. Entramos en un jardín comunitario donde realmente tuvimos un tiempo para meditar sobre las llagas de Cristo en cada estación. También nos ofrecieron dar algunos pasos que nos mostraran el camino hacia el Ubuntu, cómo vivir en comunidad y realmente vivir esta conexión con los demás. Creo que hay un tema que apreciamos en la comunidad, el de Ubuntu. Es decir, yo soy solo porque tú eres y nosotros somos juntos. Que el individuo tiene todo su valor y crece porque está en una sociedad y en este marco social. No hay oposición entre el individuo y la sociedad. Uno no se construye contra el otro, sino uno al servicio del otro. Este encuentro fue como una hermosa confirmación de todo lo que la fraternidad política ha trabajado y cargado durante unos 10 años. Estos jóvenes que están plenamente comprometidos en el corazón de la sociedad en diferentes niveles, en la vida política explícitamente, o asumiendo responsabilidades o participando en campos sociales. Así que también una gran alegría, porque siento que podemos ir más allá, sentir que esto resuena en Europa, en África, pero estoy seguro de que también resuena en Brasil, o en Martinica, o en el Caribe, que el Evangelio es el portador de algo que puede conducir a una nueva mirada sobre la política, el compromiso en el mundo de hoy. Para animar a los jóvenes cuando regresan a casa, pienso en dos cosas. La primera es esta: tómate en serio la carencia que sientes, la frustración frente a la injusticia en el mundo. Tómalo tan en serio como puedas, porque es un regalo para el mundo si todavía estás frustrado con estas cosas. Y segundo, no están solos. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Señor, danos el escuchar de tu Espíritu Santo, para que podamos ver, decidir y actuar, para comprender dónde están nuestras prioridades y comprometernos en una verdadera transformación de nuestro mundo. Haznos sensibles al grito de los pobres y de tu creación, y da, particularmente a los jóvenes, la valentía para caminar por estos caminos de la fraternidad y la reconciliación.